Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el pasaje de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, una vez más nos encomendamos a ti en esta hora para escuchar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo obre a través de ella, edificando en aquellos donde ya tú has hecho la obra salvadora y también obrando en los corazones de aquellos que permanecen todavía en rebeldía. Te pedimos, Padre, que abra sus ojos para ver la gran necesidad que cada persona tenemos de la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Rogamos que tu Hijo sea exaltado, que tu causa y tu reino sean avanzados a través de la predicación de tu Evangelio, como tú has prometido en tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos ahora en esta sección donde el apóstol continúa extendiendo su ejemplo del capítulo anterior, donde nos había dicho que la ley servía como un ayo, como un tutor, como un maestro, para que los judíos llegaran a la fe de Cristo, hasta que la fe de Cristo fuera revelada completamente. Ellos fueron llevados como niños, ¿no?, de la mano por la ley. Y ahora nos presenta tres argumentos. Vamos a ver en esta sección el primer argumento del versículo 1 al 11, con una ilustración que trae el apóstol acerca del procedimiento de adopción en el mundo grecorromano. Es una ilustración que trae el apóstol de ahí. En aquel tiempo, los niños herederos eran puestos desde temprana edad bajo tutores. Antes aún de hablar, ¿no?, la palabra usada aquí en el versículo 1 para hablar de mientras que el heredero es niño, se refiere a un bebé que todavía no sabe hablar, ¿no? O sea, de muy corta edad. Eran puestos, por lo general los cuidadores o los tutores eran esclavos que se hacían cargo de esta labor, hasta que a criterio del padre, normalmente alrededor de los 14 años, eran puestos bajo otro cuidador, o sea que de un cuidador pasaban a otro cuidador, ¿no? Esa era la costumbre de los romanos, y eran puestos bajo otro que les educaba hasta la edad adulta, hasta los 25 años. En tal condición, así estando bajo autoridad, bajo tutores, el apóstol lo entiende, ¿no?, como un esclavo que hace la voluntad del maestro o del tutor, ¿no? Aunque ahora ya existe una condición diferente con los maestros, ¿no?, aún en las escuelas, pero bueno. El asunto es que en tal condición el niño heredero, el que tenía la posibilidad de tener una gran herencia, estaba en la misma condición como un niño esclavo. No había ninguna diferencia, ¿verdad? O sea, los dos estaban bajo autoridad, aunque uno era, perdón por la expresión, aunque uno pudiera ser medio Ricardo, pero él era la misma posición. Estaba bajo tutores, bajo instrucción, y era precisamente la ilustración que el apóstol Pablo nos presenta aquí para enseñarnos que esa era la postura tanto de judíos como de gentiles antes de la venida de Cristo. Los judíos estaban bajo la ley promulgada a través de Moisés en el monte Sinaí, ahí en Éxodo 20. Y los gentiles, tenían, como dice Romanos 2, 14 al 15, tenían la ley grabada. Dice, el hombre, los gentiles, haciendo lo que es de la ley, dice, muestran por esas acciones de querer hacer el bien, de portarse bien, muestran que tienen una ley grabada dentro de ellos.
y esa ley les sirve, dice el apóstol, para hacer lo que llamábamos en la semana anterior los juicios de conciencia, ¿no? Para señalarles, al menos desde su ley interior, desde su ley natural, les ayudaba a hacer juicios. Eso que estás haciendo no está bien, esto que estás haciendo no está bien, esto está mal, y así, ¿no? Hacían esos juicios, sirve para hacer esos juicios de conciencia. Entonces, tanto judíos como gentiles estaban de una manera, unos bajo la ley como un ayo, ¿no? O sea, el judío, y los otros, dice el apóstol allí en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 8 al 10, antes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, es decir, estaban metidos muy probablemente, como todas las personas, en alguna religión de cualquier tipo donde servían y adoraban bajo ciertas normas, no necesariamente los judíos, también los gentiles. Dice, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, entonces la pregunta es, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? En el caso de los judíos, volverse a la ley como maestro; en el caso de los gentiles, regresar a su paganismo anterior con sus costumbres y servicios idolátricos que ellos tenían. Entonces, tanto judíos como gentiles, en este caso los gálatas, estaban al tratar de regresar, o al pretender regresar a circuncidarse, por el consejo de los judaizantes, se estaban volviendo a poner bajo esclavitud, se estaban poniendo bajo la ley en una forma legalista, bajo, dice el apóstol, los débiles y pobres costumbres, ¿sí? En este caso acerca de los gentiles, de las religiones paganas, ¿no? Con su ascetismo religioso, o aún con su ascetismo filosófico, ¿no? Entiéndase el tipo de los estoicos o alguna cosa parecida. Así lo explica también Pablo. Vean esta interpretación, así está también en Colosenses, sin perder su pasaje. Vean en Colosenses 2, en el versículo 8, dice, mirad, dice que ninguno, que nadie os engañe por filosofías y vanas sutilezas o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, hay una religión que puede entenderse como algo natural que sale del hombre, con sus prácticas específicas de adoración, dependiendo la zona, el lugar donde ellos estaban, a donde fueron diseminados, como sabemos, por la confusión desde Babel, y todo lo que llevaban les conducía a esas prácticas idolátricas. Pero dice el apóstol en el versículo 20 y 23, esas prácticas conforme a los rudimentos del mundo, a las costumbres de las religiones paganas, ¿no? Vamos a decirlo así. Dice en el versículo 20, de ahí mismo de Colosenses 2, pues si sois muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, los rudimentos son como los principios, los elementos, el ABC de la religión en el mundo, vamos a decirlo así. Todas las religiones tienen unas prácticas parecidas. Ahora dice, ¿por qué como si vivieseis, si ya estás muerto con Cristo, por qué como si vivieseis al mundo os sometéis a ordenanzas? Y vean toda la serie de prohibiciones que están aquí, tales como no manejes, ni gustes, ni toques, ¿no? Si tocas esto te contaminas, así como cuando estábamos niños, ¿no? Que dicen, no, bríncale, no pises raya, y ahí están los niños brincando, no quieren pisar raya, ¿verdad? Cosas así supersticiosas o detalles como esos. Las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Son cosas establecidas por los hombres, son costumbres, son rudimentos o prácticas de las religiones de los hombres. No son religiones reveladas, no es la verdad revelada por Dios, solamente son prácticas, dice, tales cosas, versículo 23,
a la verdad tienen reputación de sabiduría en un culto voluntario. Es decir, no es el culto mandado por Dios, no es la verdad revelada por Dios, no es la adoración enseñada en la Biblia acerca de Cristo, acerca de la persona de Cristo como nuestro Salvador. Es un culto voluntario, ¿sí? Y tienen fama así en su culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Cuando usted, por mera curiosidad, ha asistido ahí a la procesión del silencio, no ve a las personas ahí con cadenas en sus pies y van caminando y algunos más aventados van lacerándose con un látigo. Y si tú le dices, no, es que eso no te sirve para nada, eso no funciona, no te mejora el alma, no te cambia el alma, no te hace nacer de nuevo, ¿sí? No, ¿cómo crees que mi ayuno de 40 días no va a servir para algo? Sí, me ha costado mucho trabajo, además he bajado 40 kilos, ¿no? Y claro, las personas tienen intereses encontrados ahí, ¿no? Dice, entonces, no, cuando tú les dices, no te sirve de nada, entonces irme caminando de aquí a México, 200 kilómetros, a visitar a la Virgencita, no me sirve de nada, eres un blasfemo, eres un malvado, ¿cómo te atreves a decir eso, no? Y si voy a bailarle ahí con los concheros y hacer el escándalo, ¿sí? Y tú dices, no, mira, es que no es así las cosas, esas son costumbres, son tradiciones paganas. Es blasfemo, te va a condenar la Virgen y todo. O sea, no lo creen, ¿verdad? Estamos escuchando. No sirven para nada. Las personas que están ahí siguen siendo los mismos borrachos, los mismos maldicientes, los mismos malos trabajadores, los mismos deshonestos, los mismos que roban en todas partes. Vivimos aquí en una cultura así, ¿no? Entonces, ahí están los asaltantes. No quisiera indagar, abrirle su camiseta para ver la medalla que traen ahí, la cruz que traen ahí, o traen el emblema marcado aquí, ¿no? Ahora ya son más visibles porque traen a la Santa Muerte y cosas así, ¿no? Pero antes traían ahí a la Virgen, ¿no? Y así aún asaltando y haciendo todo tipo de cosas. No les sirve de nada, en ningún sentido. Entonces, el apóstol se refiere a este asunto como las primeras cosas, las cosas fundamentales, los rudimentos, como el ABC del alfabeto. En esta condición de esclavitud, tanto judíos como gentiles, tanto para judíos como gentiles, ¿no? Gentiles, así, en razón de estas cosas, Dios envió en conformidad, ¿no?, al calendario divino, sabiendo que todas estas religiosidad no funciona, no sirve, no salva, no mejora a las personas, las puede hacer formalistas o religiosas, pero no las salva. Entonces Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer. ¿Sí? Notemos, ¿no?, las palabras. Dios envió a su Hijo, la naturaleza divina del Salvador, ¿no? Nacido de mujer, la naturaleza humana. ¿Sí? Un Salvador idóneo, ¿no? ¿Sí? Con estas cualidades solamente Él puede ser el único redentor y rescatador idóneo para liberar de la esclavitud a quienes eran incapaces, ¿no?, de librarse personalmente. O sea, no hay tal cosa como que el hombre pueda autoliberarse, ¿sí? No se puede autosalvar. O sea, estamos tan acostumbrados a eso de hágalo usted mismo, ¿sí? Si compras tú, hágalo usted mismo tu mesa y luego queda toda chueca. Y mejor ve con el carpintero, ¿verdad? Hágalo usted mismo. ¿Quién? El plomero, ¿por qué? Porque se tira aquí, no lo hicimos bien, ¿verdad? Hay cosas que sí podemos hacer, pero hay cosas que no es de hágalo usted mismo. Aquí el asunto de la salvación no es de hágalo usted mismo. Ninguna cosa que nosotros podamos hacer nos va a salvar. Por eso Dios en su sabiduría, en el cumplimiento de su calendario, de su tiempo, porque hay personas que dicen, no, ¿por qué lo envió hace 2000 años? ¿Por qué no fue más rápido? ¿O por qué no fue después? O sea, cuando aprendemos, ¿no? A veces dicen, ¿por qué
los hermanos siempre empiezan tratando de hablar de los atributos de Dios y de sus perfecciones, ¿no? Hay un atributo que se llama sabiduría. Sí. Cuando tú ves que Dios todo lo que hace, lo hace con sabiduría y aplicas esa verdad a lo que está revelado en el Evangelio y a los tiempos y la manera como Dios lo ha hecho, entendiendo que Dios es sabio, no hay otra manera de hacerlo. Uno entiende ya eso. Imagínate, no, es que a lo mejor si, hablando del cuerpo humano, si las orejas hubieran sido colocadas en esta parte, no hay manera de que mejores el diseño del cuerpo humano. Los ojos atrás, uno atrás y otro adelante, ¿no? Para ver para atrás. O sea, por más que le busques, vas a crear un monstruo. Dios hace las cosas perfectas. Entonces, al entenderlo así, en su tiempo, en su calendario, en el momento idóneo, Dios envió a su Hijo para redimir a los que estábamos bajo de la ley, no bajo de la esclavitud. Así que, a través de su obediencia activa y pasiva, nos libró para que recibiésemos la adopción de hijos. Su obediencia activa lo hemos declarado muchísimas veces, no es la obediencia. Cristo nació como hombre bajo de la ley para redimir, para rescatar. Estaba haciendo una obediencia representativa en el lugar de todos los que habíamos de creer en Él, porque nosotros somos incapaces de obedecer la ley. Pero Él rindió una obediencia perfecta. Él era un hombre sin pecado. Entonces, Él realizó esta obediencia perfecta, su obediencia activa, la vida cotidiana, guardando cada día de pensamiento, de intención, de hecho, todos los mandamientos, todos los días, todos los momentos de su vida, en cada instante. Y obtuvo así una justicia, una calificación de justicia, de perfección. Los obedeció todos, todo el tiempo, toda su vida, todos los días, todos los meses, todos los años. Una justicia perfecta. Y su obediencia pasiva implicaba librarnos, ¿no?, de las consecuencias del pecado. Así que tomó sobre sus espaldas la responsabilidad de las transgresiones que nosotros cometimos. Los robos, las maledicencias, las codicias, las fornicaciones, toda la desobediencia completa, la impiedad, toda la maldad la tomó Él, y Él se hizo responsable de todos aquellos que creemos en Él, de los pecados de todos nosotros, de nuestras culpas, y recibió la ira justa que merecen estos pecados. Y de esta manera, con su obediencia pasiva en la cruz, como un cordero, ¿no?, sustituyéndonos. Los israelitas tenían ya la enseñanza, ¿no?, la costumbre. Pecabas, decías, ¿qué voy a hacer? Pues compraba un cordero, o sacaba un cordero y lo llevaba. ¿Qué merece el pecado? La muerte. Entonces lo llevaba y ponía la mano sobre su cabeza para indicar, yo merezco la muerte, ¿no? Pero Dios autoriza que la muerte de este corderito sea lo que pague mi pecado, ¿no? Entonces quedaba ya librado. Era un figurativo de lo que Cristo, nuestro Salvador, habría de hacer, ¿no? Tomar sobre Él nuestros pecados, nuestras culpas, la responsabilidad completa de ellos, y agotarla ahí en la cruz del Calvario. Su obediencia pasiva. Entonces, de esta manera es como nosotros llegamos a ser recibidos como hijos, como personas obedientes, como personas justificadas. Primeramente justificadas, y después no solamente justificadas, sino puestos en la posición de herederos, de hijos, adoptados, ¿no?, en la familia divina, con todos los privilegios que eso significa. La entrada al cielo, la comunión con Dios para siempre, eterna. Entonces llegan los judaizantes y te dicen, no, tú no puedes ser hijo de Dios si no te circuncidas.
Entonces Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿cómo están pensando en eso? Ustedes ya son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. No necesitan hacer ninguna obra, no necesitan circuncidarse, no necesitan descansar en su obediencia personal. Es a través de la obra de Cristo, su obediencia activa y su obediencia pasiva. Todo el que cree en Cristo Jesús es salvado de la misma manera y restaurado en una relación como hijo de Dios y puesto en una comunión eterna con Dios a través de Cristo. Algo maravilloso, ¿no? De tal manera, dice, tú eres hijo. Puedes decirle a Dios las dos palabras, usó el apóstol, Abba, que es el arameo, ¿no? Padre, y o pater en el griego, ¿no? Padre mío. Abba, Padre, ¿no? Las dos, arameo y el griego. De esa manera, tal como un bebé llama a su papá, ¿no? Dice el apóstol que esto es así cuando empiezan a hablar los niños y empiezan a decir papá, ¿no? Papá. Y le gritan, están en un peligro, papá. Sí, papá. O necesitan pagar un préstamo, no, así, papá. Ya así, ¿no? Todo el asunto, ¿no? Entonces no necesitas circuncidarte ni hacer ninguna otra obra para ser hijo de Dios y heredero de Dios. Tan solo podemos ser herederos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Es todo de gracia, todo de gracia. No hay que poner nada, hay que creer, hay que confiar. Y la persona se retira así como un indio tacuate, taimao. No, me quieres hacer algo. ¿Cómo que todo gratis? Aquí nada es gratis, todo cuesta. La naturaleza humana. No quiere recibir. Ten esto. No, ¿qué me quieres hacer? O sea, ¿quieres abusar de algo? ¿Ha de haber algún No, todo es gratis, ven a Cristo. No, ¿qué se me hace que allá hay chanchullo? Ahí los están engañando los gringos, ¿no? Que trajeron el evangelio a México. Y ya ve todas las excusas que se dan. Sí, y no creo, no, yo prefiero irme de rodillas para visitar a la Virgencita. Ahí están subiendo toda la pendiente hasta llegar al Mercado de la Cruz. Ya no caminan sobre el pavimento, pero ahora ya les van a otro poniéndole cartoncitos ahí para que no se raspe sus rodillas, ¿verdad? Entonces, no necesitas hacer nada, ¿no? Se necesitas creer y confiar en la persona y en la obra de Cristo. Cosa que, como vamos a ver, al hombre natural no le parece, ¿verdad? No le parece y no le gusta, ¿no? Prefiere decir, no, yo solo, yo soy autónomo, autosuficiente. Bueno, Cristo de esta manera con su obediencia ha liberado así a todos los judíos y gentiles que creemos en Él, ¿no? Si alguno de nosotros como creyente quiere regresar a ponerse bajo la ley mosaica o bajo los rudimentos del paganismo, esto sería abandonar la libertad y volver a meterte debajo de la esclavitud. No, aquí en esta iglesia, para ser más espirituales, nos vamos a vestir todos el domingo de tal manera. Las señoras se van a cortar el pelo de tal manera, con su ropa hasta acá arriba, y que no salga ni la nariz, ¿no? Así, entonces casi, todos tapados. Me explico, los ponen bajo leyes y normas que no les van a ayudar. No comas carne de puerco, no, otra prohibición. Vayan a las carnitas, pero inviten, ¿no? Entonces, no, la carne de puerco no te va a hacer nada, no te va a hacer nada. O sea, todo lo que entra, la regla es todo lo que entra se va a la letrina, ¿verdad? No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Lo que hay que limpiar es el corazón. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos para...? No podemos. Tenemos que creer y confiar en Cristo para ser perdonados y limpiados. Es la única manera, no hay otra. Y así seremos puestos como hijos, ¿no? Como personas en el privilegio, siendo justificados, somos adoptados como hijos y hechos herederos, ¿no? ¿Herederos de qué? De todo, del cielo, de la comunión eterna con Dios en el cielo, desde ahora. Herederos para siempre.
Pablo dice, no, si ustedes se van a regresar a circuncidar, ¿sí? Me temo que, versículo 11, ¿no? Me temo que el trabajo que estoy haciendo o que he hecho en medio de ustedes va a resultar en vanidad, ¿verdad? Porque ustedes están regresando a la esclavitud. Si ustedes, es que algunos piensan, no, es que somos más espirituales porque ayunamos todos los sábados y ayunamos también los domingos y cuando se puede ayunamos. Entonces, a fuerzas tenemos que ser más espirituales, ¿no? Por el ayuno. ¿O qué? ¿No vale nada nuestro ayuno? Nada vale. No puede ser más espiritual por las obras. Entonces, dice Pablo, si se van a esclavizar otra vez, si se van a meter bajo la ley, se van a volver esclavos, están rechazando a Cristo, ¿no? Ya les he presentado a Cristo crucificado delante de ustedes. Si ustedes han entrado a otra ilustración del apóstol, ¿no? Si ustedes han entrado a la universidad y ahora insisten en volver al kinder, o sea, ¿está bien? O sea, ya se liberaron de esa esclavitud, ya salieron, ya están en la universidad, ya ahí van todos los que van a la escuela de medicina vestidos de blanco, ¿no? Acá, o sea, te miran así como, oh, ¿sí? Algunos, ¿no? Entonces, sí, quiero regresar al kinder. ¿Cómo? ¿Otra vez en short? ¿Otra vez con tenis? Sí, así todo peinado, así, póngalo como sea, insensato, ¿no? Dice Pablo, el esfuerzo es inútil si ustedes tratan de regresar a ponerse bajo la esclavitud. Ya son libres, ya son hijos de Dios. Por medio de la regeneración, por medio de haber sido rescatados, ahora ya son hijos de Dios. Por medio de la fe en Cristo. ¿Por qué quieren regresar a ponerse otra vez bajo la esclavitud de las obras? En segundo lugar, del versículo 12 al 20, Pablo hace una apelación a los Gálatas en base a la felicidad experimentada al recibir el Evangelio y al recibirlo a él como apóstol. Y se pone a recordar esta parte, ¿no? Dice, yo llegué con ustedes, ni siquiera iba a visitarlos a ustedes, sino que por una enfermedad hay un gran conflicto ahí, un gran problema de que nadie sabe exactamente cuál era la enfermedad que tenía Pablo, ¿no? Algunos piensan por la zona donde inicialmente estaba, siendo una zona costera, algunos piensan que pudiera haber sido lo que se conoce como malaria o paludismo, ¿verdad? Que trae continuas fiebres o reacciones febriles en la persona. Entonces, cuando está así la reacción, usted sabe lo que es la reacción febril, ¿no? Ya lo hemos experimentado aquí, pero no vayan a pensar que es COVID o influenza, no, es otra cosa lo que nos ha dado, ¿no? Entonces, ya sabe, la fiebre medio te azorrilla, algunos quedamos ya así después de la fiebre, ¿no? Pero sí, la verdad es que la fiebre te debilita, no te incapacita y nada más quieres estar acostado, tomando agua con alguien que te esté echando con el abanico ahí. Entonces, algunos piensan que era algo de esta forma, o porque dice, cuando más adelante dice en 4:15, que dice, yo soy testigo de que ustedes hubieran querido darme sus ojos. Algunos entonces piensan que era una enfermedad relacionada específicamente con sus ojos, de la misma manera cuando al final termina la carta diciendo, os he escrito con letras gigantes, ¿no? De mi propia mano, indicándote que probablemente no podía manejar. No había cuadernos, no eran papiros, pero no había manera de que él pudiera escribir delicadamente, no tenía que escribir letras grandotas, ¿no? Debido a que no estaba bien de sus ojos. Entonces, estas o las dos cosas no sabemos, ¿no? Pero el punto es que él estaba enfermo, entonces se tuvo que quedar ahí en Galacia y aprovechando, pues, les predicó a Cristo crucificado y muchos de ellos fueron salvos, ¿no? Pablo era un gran orador, ¿no?
Pablo era un predicador lleno de pasión, lleno del fervor de Cristo en su corazón. Entonces les predicó y a ellos les parecía que era como un ángel venido del cielo, aún a pesar de su apariencia. Y la palabra, el Espíritu Santo obrando y trayendo salvación en medio de ellos, decían, es algo mágico, ¿no? Es algo maravilloso lo que ha sucedido. Ya ven que en las ocasiones, ¿no? Cuando Pablo y Bernabé decían, no, este es Mercurio, y querían adorarlos, ¿no? Intentaron adorarlos. Es algo maravilloso cuando llega el Evangelio. Maravillosamente llegó y los hombres de Galacia sintieron, aquí la palabra usada es la palabra griega makarios, ¿no? Experimentaron la bienaventuranza, ¿no? La felicidad de conocer a Dios, de ser salvos. Y ahora, ¿no? Después el apóstol dice, ¿ya no se acuerdan cuando llegué a predicarles cómo fueron salvados? ¿Cómo se convirtieron en personas felices por ser salvos, por tener una relación viva con Dios, por haber sido justificados por medio de la obra de otro? Una gran felicidad. Te sacaste la lotería, más que eso, ¿no? Una lotería eterna. Y ahora, sí, la tremenda noticia, ¿no? Quiero regresar al kinder. ¿Sí? Me quiero circuncidar. Quiero irme caminando de aquí a donde quiera, ¿no? O sea, a los lugares de idolatría. ¿Qué les está pasando, no? ¿Dónde está la salvación? Si alguno de ustedes nos dice que quiere ir caminando a quién sabe dónde, lo vamos a mandar sin zapatos, ¿no? Cuando lo menos que le podemos hacer, ¿no? Después de darle un castigo severo, o sea, sería increíble, ¿no? Sería increíble, ¿no? ¿Qué? ¿A dónde vas? No, voy a cumplir una manda. ¿Qué? ¿Cómo? Si ya escuchaste el Evangelio, ya lo creís. ¿Qué andas haciendo metido en eso? No, hermano, es que encontré un grupo, sí. Vamos a ayunar todos juntos y vamos a ponernos, a vestirnos de blanco y a ponernos así, para captar la vibra y las energías o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres circuncidarte también? ¿Qué más quieres añadir? Es lo que Pablo está diciendo, está enojado, ¿no? Voy a acercarme con ustedes, quisiera estar presente ahí, dice, para cambiar el tono de mi voz. Yo creo que no les iba a hablar así, Gálatas, compañeros. No, iba a sacar una voz de trueno ahí, ¿verdad? Entonces, el apóstol dice, imítenme a mí, ¿no? ¿En cuál sentido habría que imitarlo, no? Estamos escuchando, él era un fariseo, dice, no un fariseo cualquiera, era hebreo de hebreos. Todo su currículum en cuanto al judaísmo era asombroso. Él decía, en cuanto a la ley, soy irreprensible, circuncidado al 8º día, todas las cosas, soy hebreo de hebreos, no había sangre de pagana en sus venas, ¿no? Él era del linaje directo de Abraham, tanto por su papá como por su mamá. Entonces, ahí humildemente, ¿no? Entonces, pero todo lo que tenía él por la máxima justicia, de acuerdo al fariseísmo, de acuerdo a la justicia por las obras, dice, lo tengo ahora por pérdida, es basura, ya no lo necesito. Porque he sido justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. No necesito ninguna otra cosa. Así he sido salvado. Entonces, cuando él dice a los Gálatas, sean como yo, dejen de lado las obras, dejen de lado su currículum personal, dejen todo aquello por lo cual ustedes puedan presumir, no vale, no sirve para tener comunión con Dios y para ser salvo. Solo necesitamos creer y confiar en Cristo Jesús. No, pero es que espérate, déjame enderezar un poquito la vida para poder creer. No endereces nada, ven así, lleno de basura como estamos, así. Para que toda la gloria sea de Cristo, ¿no?
para que toda la gloria de la salvación sea solamente de Cristo. No queramos añadir nada, no nos preparemos. No, bueno, sí hay que bañarnos, ¿no? Pero me refiero a que no tratemos de como apantallar. No podemos hacer nada delante de Dios, ¿no? Solamente somos justificados. Por eso Pablo les dice que sean así como yo, ¿no? Que dejé todo lo que tenía y que era digno de exaltación. Lo tuve por pérdida, por basura, por estiércol, para ganar a Cristo, ser hallado solamente en Él, ¿no? Entonces, ellos habían reaccionado hacia Pablo con gran afecto, ¿no? Los habían apedreado y ellos no se pusieron del lado de los que lo apedrearon, ¿verdad? Sino que lo protegieron y lo sacaron. Capítulo 13 y 14 de Hechos que ya hemos leído, ¿no? Y después, ahora resulta que se presenta Pablo y dicen, es nuestro enemigo, nos está impidiendo que nos circuncidemos. O sea, los judaizantes vendían la circuncisión como que les hacía falta algo para ser verdaderamente espirituales. ¿Qué nos hace falta la circuncisión? Entonces, tú nos quieres impedir que seamos espirituales. Lo que pasa es que no quieres que lleguemos a la estatura. Tú eres circuncidado, pero nosotros queremos llegar a esa estatura y tú nos lo estás impidiendo. No me entienden. Todo eso no sirve para nada. Ponerse debajo de la ley. Solamente la salvación que le da todo el honor y la gloria a Cristo, ¿no? La fe sencilla en Cristo Jesús. Entonces, Pablo fue rechazado, ¿no? Ahora recibía de ellos rechazo y enemistad. Dice, me he hecho a vosotros como un enemigo por deciros la verdad. Sí, no nos gusta que nos echen flores y que nos digan, sí, la circuncisión te va a transformar ese horrible carácter que tienes. Y las obras van a mejorar tu corazón. No. Solamente la obra del Espíritu Santo de Dios regenerándonos y introduciéndonos en el proceso de santificación puede acabar ese horrible carácter, esa horrible inclinación al pecado que está en nosotros. Solamente de esa manera, ¿no? Como dijo Santiago, ¿no? 3:5, refiriéndose a la lengua, ¿no? Cuán pequeño fuego puede incendiar un bosque, ¿no? Los judaizantes llegaron y dijeron, les vendieron, los fascinaron, los hechizaron. Así es la palabra, ¿no? ¿Quién nos fascinó para apartarlos de vuestra sinceridad en Cristo? Fueron como hechizados y engañados y ahora se presentaba Pablo para decirles, no solamente Cristo, no, eres nuestro enemigo, ya te volviste nuestro enemigo, nos estás impidiendo el crecimiento, nos estás impidiendo la realización personal al oponerte a nuestra circuncisión. Eres nuestro enemigo. Pero ¿cómo? Si me recibieron como un ángel, recibieron el evangelio. ¿Qué les pasó a ustedes, Gálatas? ¿Qué les pasó? ¿Por qué se desviaron? No, otra vez tiene que ser formado Cristo en ustedes, porque ya se desfiguraron todos, ¿no? Ya dejaron el camino correcto, ¿no? Qué terrible. Entonces, la actitud de los judaizantes era que tenían, según ellos, un gran celo, pero era celo para que ellos fueran reconocidos como los que trajeron aquí la circuncisión, ¿no? La gloria y el honor no era para Cristo, no era para la verdad del Evangelio, era para ellos. Y Pablo dice que no se dan cuenta, ellos están buscando su propia gloria, no la gloria de Cristo. Entonces, así Pablo desentraña lo que produce el legalismo, ¿no? Lo que produce el fariseísmo, un gran orgullo personal, una gran autoexaltación, ¿no? Sí. La búsqueda de la gloria. ¿Ya viste este hermano qué espiritual es? Camina casi 1 metro arriba del piso, ¿no? Casi le salen alitas.
se oye el aleteo, así cuando mueve sus alas. ¿Habemos personas así? O sea, todos ni traemos alitas, ¿sí? Traemos unos cuernos apachurrados así de que de repente se quieren volver a salir, ¿verdad? Cuando algunos de nosotros, si no se salen por aquí arriba, se salen por los ojos y sale fuego, así como los dragones, ¿verdad? ¿Estás enojado? No, no. Sí, pones cara de dulzura. Y la verdad es que sí estaba bien enojado, ¿verdad? Se le notaba. Si tuviera más pelo se le hacía así. Entonces, hermanos, ahora resulta que eso es lo que era su enemigo, ¿no? Y ellos estaban ya fascinados, embrujados y querían resaltar su condición espiritual, ¿no? De esa manera. Es lo que produce el legalismo. ¿Qué produjo en los fariseos? Orgullo. ¿Sí? La oración del fariseo no deja de venir a nuestra mente, ¿no? Te doy gracias, que no soy como esa basura que está ahí, como ¿sí? Doy diezmo de todo lo que gano, soy esto y aquello y esto más. ¿Sí? O sea, ¿cómo se sentía él? Ancho como pavo real, ¿verdad? ¿Confiado en qué? En lo que hacía. Y el Evangelio nos dice, despójate de todo lo que eres, despréndete, no sirve para nada. Solamente la justicia de Cristo nos hace aceptos delante de Dios. Ninguna otra cosa, ¿no? Pablo concluye apasionadamente diciéndoles, siento que necesito o que los voy a parir otra vez, ¿no? Sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado otra vez en vosotros, iniciar el proceso, cuando ya pensaba yo que ustedes ya estaban caminando en la obediencia, en la santificación, tal como fueron enseñados. Ahora resulta que se quieren meter debajo de la ley, así como dicen los jóvenes ahora, no, me quiero morir, le faltó decir al apóstol Pablo, ¿no? Así es, porque se habían desviado fatalmente, ¿no? La pasión le lleva, por supuesto, a desear estar en medio de ellos, dice, para hablarles con gran fuerza, ¿no? Para hablarles con amor y con autoridad, ¿no? Estoy, dice, perplejo de que se hayan apartado. Ahora, en tercer lugar, en la parte final del versículo 21 al 31, se nos cita el apóstol una alegoría, es decir, desarrolla una alegoría el apóstol tomando como ilustración la vida de Agar y Sara, que eran las esposas de Abraham, y una de ellas concubina y la otra la esposa legítima, ¿no? Entonces él toma la historia de esto que está ahí en Génesis. Ahora el apóstol, aquí quiero hacer la nota, ¿no? El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, toma un pasaje del Antiguo Testamento de la vida de Abraham con respecto a su esposa y a sus hijos, lo pone y alegoriza para fundamentar su argumento, ¿no? Que la promesa, la gracia está encima de la ley. ¿Sí? Cuando los gálatas estaban procurando poner arriba, ¿qué cosa? La ley. ¿Sí? Ya había dicho en su argumento anterior, ¿sí? Abraham fue justificado por la fe y 430 años después llegó la ley. ¿Cómo se pretenden ahora querer acercar a la ley? Fue primero la promesa dada por Dios a Abraham y la justificación por medio de la fe. Ahora alegoriza con sus hijos, ¿no? Y empieza a hablar al respecto de Agar y de su hijo Ismael, y hablar también de Sara y de su hijo y el origen de su hijo Isaac, ¿no? Y lo empieza a comparar, ¿no? Y
para nosotros, o sea, el apóstol inspirado pudo hacer estas cosas y tomar un pasaje del Antiguo Testamento y alegorizar. Este no es el fundamento para la interpretación bíblica para nuestro tiempo, ¿no? Eso es algo que un apóstol inspirado hizo. Nosotros no podemos tomar el Antiguo Testamento y alegorizar. Casi pudiéramos convertir cualquier enseñanza en otra cosa, ¿no? Les pongo nada más un ejemplo y ya, ¿no? ¿Sí? No, entonces tomamos como está la ilustración que Pablo usó de Agar y de Sara, entonces bueno, está usada por el apóstol, entonces es legítimo, ¿no? También los patriarcas y los varones del Antiguo Testamento tenían como 10 o 20 esposas y David tuvo quizá como 300 y Salomón tuvo como 1000. Entonces, hermanos, pues la conclusión es evidente, ¿no? ¿Sí? No, espérenme tantito, no estoy alegorizando, usted no le es válido alegorizar, ¿verdad? Ni tomar esa instrucción de esa manera. Entonces, algunas sectas, por ejemplo, se basan en el Antiguo Testamento y en la vida de sus patriarcas, consideran legítimo tener varias esposas. Me refiero a la secta de los mormones, ¿no? Entonces, se cierra la ilustración. Entonces, esta ilustración en esta ilustración el apóstol equipara a Agar y a Sara con la ley y el evangelio de la gracia, no con la promesa. Agar es la ley, ¿sí? Agar representa la ley y Sara representa la gracia o el evangelio. Dice, estas dos mujeres y sus hijos, Ismael e Isaac, representan, versículo 24, los dos pactos. Agar representa el pacto de la ley e Ismael su hijo. ¿Sí? Entonces recuerden ustedes la historia, no podía tener hijos Sara, entonces Dios les había prometido, pero no llegaba y no llegaba y no llegaba el hijo hasta que, ¿sí?, a Sara se le ocurrió, ¿no? ¿Sí? Fue una ocurrencia de la esposa. Aguas, ¿no? Sin más comentarios. Fue una ocurrencia, ¿no? Entonces, hizo caso de la ocurrencia y ahí va. ¿Sí? Y salió Ismael, ¿verdad? Y claro, cuando nació Ismael, pues Agar se convirtió, aunque no era la señora, Agar empezó, yo creo, a vestirse mejor, a decir, esta viejita, ¿no? Esa Sara, y empezó a menospreciarla, porque ella no le había provisto de hijos. Y Abraham, embobado con su hijo Ismael, hasta que Dios, Sara ora, ¿no? Y Dios le concede que venga Isaac. Pero Isaac salió así como medio menzorrón, como algunos de nosotros, ¿no? Entonces, resulta que Ismael, la idea literal así en el hebreo, en el arameo, era que Ismael acostumbraba, le gustaba el arco y la flecha, y le tiraba flechas a su hermano, que era menor. Obviamente lo molestaba. Yo me acuerdo alguna vez en algún hogar que el hijo menor tenía una pistola de dardos y molestaba al otro, y el otro pues sí se enoja, ¿verdad? ¿Me explico? Así, en este caso era Ismael tirándole a su hermano menor y molestándolo, ¿no? Yo sí soy cazador, yo sí sé tirar arco, tú eres un inútil, no sirves para nada, y bla, 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 ¿no? Y lo aplastaba. ¿Qué? Vamos a jugar unas vencidas, y ¡guau!, lo destruía, ¿verdad? Entonces, y lo molestaba. Entonces, hasta que Dios le da indicaciones a Sara, y claro, le vuelve a decir a Abraham, y Abraham esta vez ora a Dios y le dice, bueno, ¿qué hago? Dice, haz todo lo que te diga Sara con respecto a Agar y a Ismael, ¿verdad? Así que, pues sí, entonces no va a heredar el hijo, que era Isaac, ¿sí?, el hijo de la libre con el hijo de la esclava. Así que Agar e Ismael son echados fuera. Los mandaron con una
se me olvida el nombre que usa, el recipiente del agua, y con un costalito de agua, y ahí unas 2 tortas, una y una, ¿no? Entonces, y ahí se fueron. Entonces, es interesante esa parte, ¿no? ¿Por qué es interesante? No porque nos haya agradado que lo mandaran con 2 tortas nada más, sino el hecho de que la ilustración es que Agar, ¿sí?, e Ismael representan la ley. No vas a obtener nada, te fuiste con las manos vacías, no das nada, no puede proveer nada. ¿Sí? Isaac recibió toda la herencia, ¿no? Isaac recibió todo. ¿Cómo? De gracia, ¿verdad? Por la promesa. Entonces, así la ilustración, ¿no? Él sigue comentando, ¿no? Sara era la esposa legítima, la promesa es más antigua que la ley. Agar era una segunda esposa, una concubina que vino después, así la ley llegó 430 años después. Tanto Agar como Ismael, su hijo, fueron fruto de las decisiones carnales, fueron fruto de la carne, que produjeron menosprecio a la esposa legítima y al hijo legítimo. Sara e Isaac fueron fruto del poder y la gracia soberana de Dios, que concedió firmeza a su palabra y le prometió a Sara que le daría a Abraham, que le daría una simiente, y vino precisamente Isaac, ¿no? A pesar de que ella ya era estéril y le había cesado la costumbre de las mujeres, fue un milagro. ¿Sí? Isaac es fruto de la gracia, es fruto del poder de Dios. No fue de la carne, no se podía. Así es la salvación de gracia, no te puedes gloriar de nada. Todo fue hecho por Dios, todo es de parte de Dios. No se le puede añadir ni una cosita, nada. Ninguna cosa, tantita circuncisión, nada se le puede añadir, ¿no? Entonces, Sara e Isaac permanecieron, Isaac fue hecho el heredero y Agar e Ismael fueron echados. La ley como camino de salvación debe ser, ¿qué? Echada afuera, ¿no? No hay manera de que nos puedan persuadir de que vamos a ganar algo por medio de la ley, no algo de justificación, algo de salvación, ninguna cosa, ¿no? Vacío se fue Ismael, vacía se fue Agar. La herencia se obtiene de gracia, ¿no? La gracia, la promesa recibe todo. Entonces, todo esto tiene la aplicación, como vamos a ver, para la vida personal, porque a veces hay personas que dicen, no, es que yo me porto bien y yo voy a obtener, porque, o sea, no es así, no puedes obtener el favor de Dios de esa manera, ¿no? Los creyentes en Cristo, dice Pablo, somos como Isaac. Así es el asunto, somos hechos herederos por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Oye, pero es que yo me estoy tratando de portar bien, acabo de derrumbar todo lo que estaba edificando, qué bueno que ya sé que se derrumbe, ¿no? Para que puedas verdaderamente venir a Cristo y creer y confiar en Él. Los creyentes somos como Isaac, somos hijos de la libre, no somos esclavos de la ley. Cuando las personas pretenden, ustedes no hacen esto, ustedes no hacen aquello, ustedes no les obligan a usar este vestido, ustedes no les dicen que se deben de cortar el pelo, a ustedes no les dicen que deben de venir con corbata. Leyes, normas. ¿Te hace más espiritual si vienes con corbata o si vienes sin corbata? No se es espiritual por usar corbata, ¿verdad? No estoy poniendo pretexto para no usarla, ¿no? Algún día me pondré la corbata. Somos libres, hermanos, no somos esclavos de ninguna ley, ¿no? La ley queda con las manos vacías, solamente recibe condenación, ¿no? ¿Por qué recibe condenación? Porque la ley tiene que ser guardada al 100% para que te recompense. Entonces, como no se logra el 100%, entonces te fulmina, te condena. Pero no, es que no puede ser posible. Yo tengo como el 79% de buen comportamiento.
Se requiere 100 aquí para entrar al cielo. ¡Fuera! Pero es que conozco a alguien que tiene como el 85. Estamos hablando de ideales, ¿no? Porque nadie tiene ni el 78 ni el 85. Todos andamos por abajo del 3%, ¿no? No se puede obtener así. La única manera de acceder al cielo es mediante la promesa, mediante la fe en Cristo. La obra de otro, ¿no? Esa es la gracia de Dios. En esa obra Dios es exaltado y glorificado, salvando pecadores indignos. Qué tremendo el asunto, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Claro que no, pecador, vete para allá. ¿Esa fue la reacción? No. Ahora sí ya estás en la condición correcta, ¿no? Ya entiendes que el pecado te destruyó ¿cuánto porcentaje? Todo, al 100%. No servimos para honrar y glorificar a Dios a menos que seamos restaurados por la obra de Cristo. O sea, otra vez la sabiduría de Dios, ¿no? Es que yo pienso que sí, pero se me hace muy exagerado, se me hace que como que Dios se pasó aquí, ¿no? No se pasó, es lo que se requiere. Dios nunca hace ninguna cosa mal, es sabio. Entonces, ¿desea alguien todavía ponerse bajo la ley? ¿Recibiremos alguna consulta de si se pueden circuncidar? ¿Regresaremos a las sombras y figuras, guardando los días, los meses, los años? Recomendando a los otros, ayuna, tú también. ¿Qué crees? Estoy ayunando, no me acompañas para que haya más fuerza y le metes la cadena, ¿no? Y lo enlazas, ¿no? Y vamos a tratar de convencer a este otro para que todos ayunemos y... sí, vamos a imponer leyes y normas. Entonces, pongamos la fecha para circuncidarnos, ¿no? No, hermanos, no, de ninguna manera, ¿no? No nos vamos a poner debajo de ninguna ley, debajo de ninguna sombra y figura. ¿No sería mejor ser libre, recibir todo solamente por la gracia que Dios ha colocado en la persona y en la obra de Cristo? Claro, ese es el camino. Ese es el camino que exalta a Dios, la persona y la obra de Cristo. Vamos a terminar con unos comentarios. Voy a procurar apurarme porque son muchos. Primero, los judaizantes habían hecho creer a los gálatas que a través de someterse a la circuncisión, ellos serían mejores creyentes, más maduros, y Pablo sacude sus conciencias mostrándoles que regresar a la ley era en realidad un retroceso. No madurez, sino un retroceso. Es como si siendo nosotros cristianos maduros en la fe, pretendiéramos someternos a leyes, normas y rudimentos. Pablo dice que en realidad este retroceso implicaba volver a la niñez, a la infancia, a la inmadurez. O sea, vean, las obras, la religiosidad de esta naturaleza es vendida como para que completes, para que seas mejor, para que seas más maduro. ¿Y qué nos dice Pablo? No, te estás esclavizando. No te va a traer ninguna madurez, ¿no? Esto era como si de los que ya están en la universidad de repente le das la gran noticia a tus padres, ¿no? Papá, ¿qué crees? Me voy a inscribir al kinder. ¿Qué? O sea, tu papá se va a desmayar si no es que le da un infarto allí mismo, ¿no? Solo falta que quieras usar otra vez pañal y que te den palmaditas en la espalda para repetir. ¿Vas a hacer eso también? Así las iglesias que quieren poner a sus congregantes bajo leyes alimenticias, bajo prácticas obligatorias, tenemos una velada de oración y hay que ir. Si no vienes es que no estás espiritualmente bien, si no haces esto es que no estás espiritualmente bien, ¿no? Para ser mejor creyente tienes que hacer esto. O sea, ¿está bien?
No, no está bien, estás violentando la libertad de conciencia. Se olvidan de que es la obra del Espíritu Santo producir ¿qué? La santidad en los creyentes. No es la imposición de nuevas reglas o leyes evangélicas. No, aquí como somos muy espirituales, está prohibido ir al cine, está prohibido en el tiempo de Spurgeon no ir al teatro, está prohibido usar este tipo de ropa. O sea, para ser más espirituales, hermanos. ¿Nos vamos a meter debajo de cuál ley? ¿De otra ley nueva? ¿De dónde proviene la verdadera espiritualidad? De un nuevo corazón, lo va a decir más adelante en 6:15, no es un texto que siempre, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión sirven para nada, sino ¿qué cosa? La nueva criatura. Si tú eres renovado, entonces el Espíritu Santo producirá en ti lo que es menester producir, ¿no? ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ninguna ley. ¿Eso lo produce quién? No, hermano, es nuestro esfuerzo. Hay que producir eso, ¿no? Lo produce el Espíritu Santo. Claro, nosotros usaremos los medios de gracia para estar cerca en comunión con Dios. ¿Sí? Pero sí, somos responsables de eso. Pero la obra completa es realizada ¿por quién? Pablo dijo de repente, ¿no? Ya sabemos el texto de memoria, 1 Corintios 15:10, si me equivoco, me dice, ¿no? Dice, no, pero yo soy el último de los apóstoles, pero yo he hecho más que tú. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios. Entonces, ¿quién opera? ¿Quién mueve la voluntad? ¿Quién nos da el querer y el hacer? Por su buena voluntad, es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces no necesitamos reglas, ¿no? Segundo lugar, las iglesias verdaderas dependen no de la imposición de reglas para ofrecer a Dios la adoración en espíritu y en verdad que Él demanda. Dependemos de la presencia y la guía del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los congregantes. Si el poder espiritual, en ese sentido, ¿no? Si el poder espiritual, moral y ético que Dios le ha dado a su iglesia y que Él usa, si ese poder no conmueve a una persona y no le conduce y no le redarguye de pecado y no le lleva a ver su necesidad de Cristo, entonces esa persona se perderá para siempre, ¿no? ¿Me explico? No hay otro poder mayor, no hay otra manera mejor de conducir a las personas hacia la obediencia de Cristo que la exposición de la palabra, ¿no? Porque ahí se manifiesta el poder espiritual, moral y ético. Entonces, difícilmente otra cosa podrá cambiar a la persona. En tercer lugar, hay que recordar que los esclavos obedecen ¿por qué? Por obligación. Los hijos obedecen ¿por qué? Los hijos de Dios obedecemos por amor. Ese debe ser el motivo por el cual servimos, adoramos, obedecemos, nos conducimos como nos debemos de conducir, porque amamos a Dios, porque amamos a Cristo. Entonces, ¿cómo es que quieren volverse a meter en una relación legal en lugar de seguir la comunión de amor con Cristo? Los que se ponen bajo leyes, normas, preceptos, pintan su religiosidad como el gran crecimiento y madurez, cuando en realidad es un retroceso y esclavitud a los pañales y a la mamila, ¿no? En cuarto lugar, en el contexto del apóstol Pablo, él insiste en que la ley no fue una revelación final de parte de Dios, sino que dice, fue una revelación preparatoria, fue un ayo para conducir a Cristo a la persona. Es importante entonces conocer los rudimentos. En este caso es importante conocer el alfabeto, ¿no? Pero no será de utilidad si no lo aplicamos para poder leer, ¿verdad? Entonces, si nos pretendemos salvar por la ley, es como si nada más nos aprendiéramos el alfabeto y ya. No. Tiene que venir la obra del Espíritu, la obra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Podemos saber los mandamientos, pero si no te los aplicas para que te conduzcan a la salvación de Cristo, ya sabes para qué sirve, ¿no? Es un ayo para llevarnos a Cristo. ¿De qué manera?
Examínate en los mandamientos, checa tu vida en los mandamientos, checa tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, examínalos, califícalos y te vas a dar cuenta la clase de monstruo que somos. Y la gran necesidad que tenemos de ¿qué? De un Redentor que haga todo en nuestro lugar, ¿no? Entonces, queremos usar la ley, hay que usarla correctamente, no que nos lleve siempre a los pies de Cristo, ¿no? Siempre ha resultado, de acuerdo a Proverbios 16:25, siempre ha resultado atractivo el camino de las obras para el hombre natural, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, dice, ¿no? Pero el fin de ellos, el fin de ese camino es muerte. Así son la ley y las obras, ¿no? Parece como un buen camino. No, es para muerte. Ya recordamos el progreso del peregrino, ¿no? Hay muchos sabios según el mundo, muchos urbanidad, muchos honestidad, mucho formalista en el camino, puro camino de perdición, pura condenación. No llegaron. Así que debemos, en este caso, ¿no? Hablando a los padres en relación con la disciplina de los hijos, cuando transgreden las normas, las leyes, hay que disciplinarlos, ¿no? Pero hay que disciplinarlos y ya. No, hermano, hay que disciplinarlos y conducirlos hacia Cristo. La ley es para conducir hacia Cristo. Si tu hijo violenta la ley, hay que decirle por qué es que lo está haciendo. ¿Por qué lo hace? Porque es pecador. Hijo, si cualquier reprimenda y disciplina, si no le vamos a conducir a nuestro hijo, ¿sí? A que necesita un cambio de corazón para verdaderamente agradar a Dios, entonces no va a funcionar la disciplina, los va a condenar y nada más. Tiene que ser exhibido Cristo y el Evangelio, ¿no? Y la posibilidad de, hijo, ¿qué es lo que necesitas? Hijo, necesitas ser regenerado. Hijo, necesitas ser transformado. Tú pudieras saber de memoria la escritura, ¿no? De recitar el Evangelio, pero si no eres regenerado te vas a perder. Entonces, siempre hay que encaminar a los hijos ¿hacia dónde? Hacia Cristo, hacia la salvación. Ahora, siendo nuestro mal tan profundo en nuestras almas, el pecado, podemos ver, ¿no? Cuán infinitamente sabia fue la provisión que Dios hizo para concedernos un Salvador tan maravilloso, ¿no? Cristo crucificado. Obviamente esas acciones divinas nos dejan ver, ¿no? Que si esto implicó que Cristo tomara una naturaleza humana y muriera en la cruz para ser redimidos, para ser salvados, esto nos da idea, ¿no? De lo grave que es el pecado y de que la vida es algo sumamente importante, no es algo para vivir al ahí se va, no es algo para vivir ahí como sea, ahí salimos del paso. ¿Sabes qué vamos a hacer? Pues ¿qué vamos a comer? Te llevas unas tortas y ya, ¿no? O sea, ahí compramos una coca, perdón por el comercial, ahí va y ahí en la esquina y ya se resuelve. La vida es así, saliendo del paso por esto, por aquello. No, la vida es algo importante, implica eternidad. Si no estás en Cristo, te perderás eternamente. Si no vienes a la salvación que es en Cristo, tu vida significará nada, se perderá, serás condenado. Nadie puede ser acepto en base a su buen comportamiento o a las obras. Tiene que venir a Cristo. Entonces, la vida está centrada para los seres humanos en buscar la salvación que es en Cristo. Él es el verdadero secreto de la vida. Él es la respuesta para los seres humanos, para que encontremos satisfacción completa y vivamos verdaderamente felices ahora y para la eternidad. Si no estamos en Cristo, la vida se convertirá en una ruina eterna. Entonces, este es el punto, ¿no? No hay otra alternativa. La ley es buena, pero el Evangelio de Cristo es infinitamente mejor, ¿no? La ley es un tutor, pero el Evangelio nos trae la salvación en Cristo y también la verdadera felicidad y bienaventuranza, ¿sí? Nos coloca como herederos y coherederos juntamente con Cristo.
Ninguna cosa en el mundo puede darle verdaderamente al hombre la felicidad que cuando es salvado, cuando es encontrado por la salvación que es en Cristo. Eso lo entendemos nosotros. Quizás al principio nos ofendamos porque a veces somos muy románticos. No, ya encontré a la mujer de mi vida, ya encontré al hombre de mi vida. Y si tú le dices a tu hombre de tu vida o a tu mujer de tu vida que Cristo es más importante y que Dios es más importante que él o como ella, de repente como que te va a mirar así como con ojos de toro loco, va a decir, ¿qué no soy yo entonces la persona más importante para ti? No, terminamos aquí, ¿no? Y se acabó, ¿no? Entonces, ¿quieres ocupar el lugar de Dios? Para todas las personas, la persona más importante, para todos los seres humanos, la persona más importante es Cristo. Para la esposa es Cristo, para el esposo es Cristo, para los hijos debe ser Cristo. ¿Me explico? No hay que equivocarnos, ¿no? Cristo es el verdadero secreto para una vida feliz. Si no lo tienes, significará ruina eterna, ¿no? A veces los creyentes con frecuencia solemos caer otra vez después de la justificación gratuita por medio de la fe en Cristo, nos volvemos a meter como en un sistema de obras para sentirnos bien. Cuidado, ¿no? Voy a hacer esto, ¿no? Me porté mal, pero me porté mal con mi esposa, le di 2 o 3, pero le voy a llevar un ramo de rosas y ya la contento y la invito ¿a cuál restaurante quieres ir? Y ya a la señora se le brillan los ojos, fulano de tal, ¿no? Que es la octava maravilla. Y ya, ¿así se arreglan las cosas? No, hermanos. No, es lo mismo, ¿no? En la vida cristiana. Te puedes tropezar, puedes cometer errores, de repente, rara ocasión, pero se te puede salir el mal carácter y te puedes enojar y puedes decir cosas equivocadas, ¿no? Palabras equivocadas o altisonantes quizás en algunos casos. Y luego dices, bueno, pero ahora me voy a leer, no 2 capítulos de la Biblia, voy a leer 40 capítulos para compensar. No, te metiste en un sistema de obras, ¿no? A veces los creyentes en Cristo, sí, caemos en esa trampa, ¿no? Ya me voy a portar bien, ¿no? Después de la escapada que me di anoche, ahora sí ya me voy a portar bien. ¿Así es la vida cristiana? No, hermanos, no. Si pecamos y si verdaderamente somos hijos de Dios, hemos de venir a lavar nuestro pecado delante de Dios, a los pies de Cristo, ¿no? Aquí vengo otra vez con mi pecado. Aquí vengo otra vez con mi mala lengua, con mis malos ojos, con mis malos oídos, con mis malas acciones. Aquí vengo, ¿no? Manchado de tranzas, de trampas. Aquí vengo todo sucio, ¿no? Así como vine la primera vez, así sigo viniendo limpiándome en Cristo. De otra manera, ¿no? Si pretendemos compensar a través de hacer buenas cosas no, este domingo sí voy a ofrendar porque como todos los últimos 5 años no he ofrendado. Entonces, sí, no hagas compensaciones, no hagas compensaciones. Dios proveerá, Dios provee, ¿no? Nuestra salvación descansa solamente en Cristo, ¿no? Él ha de ser nuestro gozo y contentamiento. Finalmente, lógicamente, la ley es buena y el mandamiento justo, bueno y perfecto, pero como tutor y guía para mostrarnos el camino y cuidarnos al marcarnos los límites. Pero no lo olvidemos, la ley no tiene capacidad para salvarnos. Solamente Cristo, por su obra sustitutiva en la cruz, es el camino de la salvación para los pecadores, ¿no? Nuestro problema es interior y no lo podemos resolver portándonos bien, sino suplicándole a Cristo que nos salve o que nos restaure, dependiendo cuál sea la circunstancia, ¿no? Bueno, vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por
la provisión que tú has hecho, una provisión completa en la persona y en la obra de Cristo. Y te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo obre la convicción necesaria en nuestros corazones para que acudamos de continuo a inclinarnos y a descansar solamente en la persona de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que por favor bendigas tu palabra, tu evangelio, y que nuestros ojos sean conducidos a creer y a confiar en tu maravilloso Hijo que has dado para redimirnos, Señor. Ciertamente esclavos del pecado, mas ahora hombres libres por la obediencia de otro, Señor. Hombres libres por los méritos de otro, por los méritos de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Por Él te damos las gracias y te bendecimos. Amén.